En este ejercicio no vamos a pasar a AutoCAD directamente, sino que vamos a plantear un poco lo que es el paso a paso para nosotros poder dibujar en el sistema isométrico. Entonces, este problema va a ser teórico, entre comillas. Vamos a observar cómo se trabaja y luego nos vamos a poner manos a la obra en el AutoCAD propiamente tal. Los pasos para poder trabajar, para poder trazar un modelo en proyección isométrica son los siguientes. En primer lugar, tenemos que tener completos, es decir, completos y correctos, el alzado, la planta y el perfil del objeto. ¿Ya? Si es que el alzado, la planta y el perfil tienen alguna incongruencia entre sí, nuestro dibujo en el isométrico no va a resultar. ¿Ya? Entonces estos dibujos tienen que estar completos con todas sus medidas disponibles. ¿Ya? Luego, lo segundo que vamos a hacer es trazar nuestros ejes del sistema isométrico, ¿cierto? Estas tres líneas que van a definir nuestros ejes X, Y y Z a 120 grados entre sí, lo cual podemos hacer fácilmente en AutoCAD haciendo uso em, de los ajustes en ángulo, ¿cierto? Ajustamos en ángulo de 30 grados. Si ustedes pueden observar aquí, si es que yo tengo el plano AutoCAD, yo lo que voy a tener aquí es un plano horizontal. Hacia abajo voy a crear una línea de 30 grados. Voy a crear una línea a 90 grados, que va a ser mi eje vertical. Y voy a crear una línea en, en este caso serían, AutoCAD me lo va a marcar en el sentido más corto, digamos, a 150 grados del eje horizontal. Entonces voy a crear esas tres líneas como mi segundo paso para trazar en el isométrico. Con mis ejes creados, lo que yo voy a hacer es copiar el dibujo de planta. Lo voy a copiar en la perspectiva que corresponda a el plano horizontal. Entonces en el plano XY yo voy a copiar mi plano de planta. Esto lo vamos a hacer utilizando las técnicas del trazado en el sistema isométrico. Aquí nosotros tenemos una circunferencia que no hemos visto cómo poder pasarla, pero la circunferencia nosotros vamos a obtener que en el isométrico se van a trazar siempre como elipses. ¿Ya? Y las otras distancias yo las voy a medir directamente desde aquí. Entonces digamos esta línea que hay entre los puntos 1 y 2 que yo acabo de definir aquí, la voy a trasladar aquí en una dirección oblicua, y la distancia que hay entre estos dos puntos medida en la dirección eh, en la dirección oblicua en 30 grados hacia arriba va a ser la misma distancia que hay entre estos dos puntos en el plano de planta. Entonces yo voy a medir aquí 60 entre estos dos puntos y voy a trazar esa línea. Lo mismo voy a hacer con todas las otras líneas, siempre teniendo en cuenta que las direcciones ortogonales están definidas por mis ejes X, Y y Z. ¿Ya? En este caso nosotros siempre vamos a estar trabajando idealmente con líneas que estén ortogonales. Ya vamos a tratar de partir siempre por todas las líneas que sean ortogonales y luego a partir de todas las líneas ortogonales vamos a definir las líneas que estén oblicuas. Entonces si es que nosotros tuviésemos en algún caso alguna línea oblicua, esa línea oblicua la tenemos que definir a partir de las distancias ortogonales entre los puntos, que son las que son directamente medibles en el plano, en el isométrico. ¿Ya? Si yo mido la distancia oblicua que hay entre este punto y este punto en el isométrico, no me va a dar la misma distancia oblicua que hay entre este punto y este punto en la planta. ¿Ya? Solamente se va a cumplir esta propiedad eh, para las distancias que se obtengan de forma perpendicular. Recordemos entonces que ahí tenemos un ángulo en 90 grados. ¿Ya? Una vez que yo tenga la planta creada, una vez que yo ya haya podido pasar todas las líneas de mi dibujo de planta a mi plano XY, lo que voy a hacer es levantar las alturas. Entonces voy a medir aquí la altura, por ejemplo, de este punto 3. Voy a medir cuánto es la altura de ese punto y la voy a localizar dentro de mi plano. Este punto estaría sobre este punto 1, ¿cierto? O sea, en realidad, eh, no, este punto 3 de aquí está sobre este punto de acá. Disculpen. Yo voy a localizar el punto en el que está este punto 3 en mi plano de planta, ¿cierto? Este punto 3 está aquí.
y está por acá. Y lo voy a localizar en la planta, en el plano XY que yo tengo aquí a la derecha en el isométrico. Entonces, este de aquí sería un punto 4, digamos, punto inferior. Entonces este sería el punto 4. Y desde el punto 4 voy a trazar una línea con esta misma longitud, que digamos que en este caso son 20, o perdón, son 30 en este caso. Entonces vamos a levantar una línea de 30 hacia arriba. ¿Ya? Entonces vamos a trazar todas las alturas de todos los puntos que nosotros tengamos conocidos y vamos a generar estas líneas azules que se observan aquí. Estas líneas azules provienen de las definiciones de las alturas obtenidas a partir de la elevación y del perfil de nuestro objeto. ¿Ya? Una vez obtenidas todas las alturas, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es unir aquellas líneas que formen parte de nuestro objeto. Aquí me falta una línea entre esos dos puntos, ¿cierto? Lo voy a marcar aquí en rojo, me falta esa línea de ahí. Y vamos a trasladar entonces los círculos a donde corresponda, ¿ya? De acuerdo con lo que nosotros hayamos observado de la planta y del perfil. ¿Ya? Em, Siempre hay que ser súper consciente de que para poder realizar estos ejercicios, primero tenemos que hacernos una idea de cómo es que está estructurada la figura que nosotros estamos creando. Es muy difícil crear el isométrico si es que nosotros no tenemos una idea aproximada de cómo o de en qué dirección van los planos. ¿Ya? O de esto es un plano o es en realidad la superficie de un cilindro. De eso tenemos que darnos cuenta. Es súper importante que nosotros tengamos una idea primero de si es que esto es un cilindro, esto es un plano, esto es una esfera o cualquier cosa de ese estilo para poder pasarlo al dibujo en el isométrico. Entonces en el siguiente video vamos a partir con un ejercicio más sencillo que esto y luego vamos a ir añadiéndole componentes para poder hacerlo un poco más complejo.